El Dorado, el misterio de una ciudad precolombina que se creía estaba hecha de oro. El Dorado es una antigua ciudad legendaria hecha de oro ubicada en el territorio del antiguo Virreinato de Nueva Granada, en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. La leyenda se origina en el siglo XVI en Colombia, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada más al norte, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita, en Colombia. La noticia de estas riquezas atrajo hasta Bogotá expediciones originadas en Quito, en Ecuador. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hasta las Guayanas, a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. El origen de la leyenda. La historia sobre las grandes riquezas de Sudamérica se inicia en Panamá, cuando el conquistador Vasco Núñez de Balboa emprende las primeras expediciones hacia su interior. En su camino, los españoles se cruzan con la tribu del indio Comagre, del cual reciben esclavos y algo de oro, entre otras cosas. Según las crónicas, cuando Núñez de Balboa realizaba el reparto del oro entre los soldados, se produce una riña entre algunos españoles inconformes con la partición. En ese momento, el hijo mayor de Comagre, o sea el líder de la tribu, golpea la balanza y dice: si tanta gana de oro tenéis, yo os mostraré una tierra donde os hartaréis del oro. Maravillados, los españoles le preguntaron a cuánta distancia estaba de allí, a lo que Panquiaco respondió que se llamaba Tumanamá y que estaba a 6 jornadas de distancia, aunque en su camino debían atravesar unas sierras antes de llegar a la otra mar. Por medio de este relato es que en 1513 Vasco Núñez de Balboa va a descubrir el Océano Pacífico, al cual va a bautizar con el nombre de Mar del Sur. En 1519 se funda la ciudad de Panamá sobre las costas del Pacífico y 3 años después Pascual de Andagoya emprende un viaje hacia las costas del sureste hasta el Golfo de San Miguel, donde los indios del lugar le cuentan que todas las lunas llenas venía gente por el mar en canoas a hacerles la guerra desde una provincia ubicada al sur llamada Virú, que luego se llamaría Perú. Así es que Andagoya se embarca a explorar aquellas costas, llegando hasta el actual río San Juan en Colombia, donde recoge las primeras noticias del Imperio Inca. Desde entonces no se hablaba de otra cosa sino de la rica y lejana provincia del Perú. En 1524 los españoles Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque se asocian para descubrir aquella tierra desconocida. Pasaron allí 2 años de continuos fracasos recorriendo las costas de Sudamérica sin encontrar nada relevante. En las luchas con los indios, Diego de Almagro perdió un ojo, acuñando la frase: este negocio me ha costado un ojo de la cara. El punto de inflexión se produjo en la isla del Gallo, en Colombia, cuando Diego de Almagro partió hacia Panamá en busca de refuerzos, mientras Pizarro lo guardaba con el resto de los 80 soldados en dicha isla, quedándose varios de ellos retenidos en contra de su voluntad. El gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, enterado de las penurias que estaban pasando aquellos hombres, exige que se les permita regresar sin ningún tipo de impedimento. En ese entonces el descontento entre la tropa era ya muy grande y casi todos mostraban intenciones de querer desertar. En esa situación extrema, con todo a punto de perderse, Pizarro desenvainó su espada, marcó una línea en la arena y desafió a los soldados diciéndoles que debían elegir entre quedarse de ese lado, yéndose a Panamá a ser pobres, o arriesgarse a cruzar la línea del Perú, donde se hacían ricos. Solo 13 hombres decidieron continuar en la expedición, quienes luego serían conocidos como los 13 de la fama. Poco después, tras continuar navegando hacia el sur, en abril de 1528, Pizarro y sus hombres desembarcaron en Tumbes, en Perú, donde hallaron grandes riquezas. Tras conseguir lo que habían anhelado, Pizarro retomó a Panamá con el objetivo de que el rey de España lo nombrara gobernador del Perú, marcando el inicio de la conquista del Imperio Inca. El surgimiento del Dorado. En 1534, mientras Cusco caía en manos de Pizarro, hacia el norte, Sebastián de Belalcázar emprendía la conquista de Quito, que se suponía igualmente rica, aunque los españoles no encontraron tesoros allí. Belalcázar continuó explorando el territorio ya que un indio en Ecuador le comentó sobre su lugar de origen, una tierra más al norte llamada Cundinamarca,
cuya tribu había perdido una gran batalla con los Chizcas. Según aquel prisionero, el rey de su tribu solía cubrirse el cuerpo con oro en polvo para ofrendarlo a los dioses, naciendo allí la actual leyenda del Dorado, que más tarde se fusionaría con otros rumores y mitos que llevaron a creer que se trataba de toda una ciudad construida enteramente en oro. Desde aquel entonces los españoles de Quito comenzaron a denominar ese territorio como la provincia del Dorado. La ilusión de Belalcázar era conquistar estas tierras y llegar al mar de las Antillas, que se suponía cercano a Quito. Desde allí, evitando el viaje por el Pacífico hasta Panamá, podría embarcarse directamente rumbo a España sin tener que cruzarse con Pizarro, del cual pretendía independizarse. Las tropas de Belalcázar y su madre avanzaron por las provincias de Pasto y Popayán, atravesaron el valle de Neiva y llegaron hasta la Sabana de Bogotá, donde se encontraron con las expediciones de Nicolás Federman y Gonzalo Jiménez de Caseda, que habían avanzado desde Coro y Santa María. En 1535 llega a Santa María el teniente de gobernador Jiménez de Queseda, quien decidió organizar una excursión hacia el interior del territorio, siguiendo el curso del Río Grande, con el objetivo de alcanzar el Perú. En su camino, Quesada observó un hecho curioso. A lo largo del río los indios consumían granos de sal traídos desde la costa de Santa Marta. Sin embargo, una vez recorridas 70 leguas de distancia, la sal ya era muy escasa y rara. Luego de esto comenzaron a observar indios que consumían otra sal, ya no en gramos sino en panes, similares a los terrones de azúcar, y a medida que avanzaban por el río la sal era cada vez más barata, lo que llamó la atención de los conquistadores. Según los indios, las tierras donde provenía dicha sal pertenecían a un señor poderoso que poseía grandes riquezas. Los españoles decidieron explorar el origen de dicha sal, llegando así hasta las tierras de la Confederación Muisca, un pueblo rico en oro y esmeraldas que habitaba en el altiplano cundiboyacense. Allí Jiménez de Queseda llevaría adelante la conquista de este pueblo y fundaría la ciudad de Bogotá. Tras la deslealtad de Sebastián de Belalcázar, Francisco Pizarro decide nombrar a su hermano Gonzalo como gobernador de Quito y capitán general de la expedición que debía descubrir un lugar al que llamaban el País de la Canela. Dicha expedición partió desde Quito en diciembre de 1540 hacia el oriente, hasta Cumaco, un lugar ubicado en la base de un volcán, donde se hallaban los árboles de canela que buscaban.